primer requisito fundamental para poder acercarse a esta herramienta es una mente abierta, disposición para poder estudiar y entender que las cosas en la Biblia no son de un segundo. Estamos en una cultura donde uno tiene acceso con un clic a millones de cosas y muchas veces esperamos que nuestros estudios bíblicos y nuestros sermones logremos hacerlos con un clic. Y yo sé que hay varios que sí lo hacen así, pero para estudiar la palabra de Dios tenemos que darnos tiempo, tenemos que esforzarnos para poder trazar bien la palabra de Dios como ella misma dice. Nuevamente, para las personas que quieran estudiar, para las personas que quieran aprender, para las personas que quieran compartir, sería muy bueno que las personas que se acercan a estudiar esto, a usar esta herramienta, tengan un conocimiento básico de griego. Pero si no, que salgan motivadas para estudiar griego. Si conocen un poco de griego, entonces va a ser mejor. Y mientras más griego conozcan, van a poder usar más fluidamente esta herramienta. Sí, el griego es bueno porque hay ciertas explicaciones como los tiempos de un verbo y ciertas cosas que requieren que la persona conozca algo de griego o que tenga una herramienta cerca donde pueda hacer algún tipo de consultas. Pero puede servir sin conocer griego, puede servir para una persona que quiere hacer una sencilla comparación de traducciones. Reina Valera revisada, Nueva Versión Internacional y la literal que tenemos allí. Así que con eso y usar los números de Strong, que es otra posibilidad que uno no necesita conocer griego para usar esas herramientas. Así que sí hay esa posibilidad de llegar sin ningún conocimiento. Pero mientras más se conozca griego, sin duda lo va a aprovechar mucho más. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, hebreo, arameo, el Antiguo Testamento. Entonces, mientras más cercanos estemos nosotros a la mentalidad del escritor, eso va a ayudar muchísimo. Mientras más cercanos estemos al mundo en el que se escribió, en este caso el Nuevo Testamento, va a ayudar. Así que el conocer el griego nos ayuda a entender la mentalidad de las personas que estaban hablando, en este caso que estaban escribiendo. Así que me parece que es importante. Si queremos estudiar la Biblia seriamente, tenemos que conocer al menos un poquito de griego. No es un atajo, no es un libro que nos presenta el sermón ya listo para predicarlo, la clase ya lista para irla a leer. El interlineal es una herramienta que requiere trabajo, entonces hay que dedicarle tiempo. Pero lo importante para mí es que se puede usar eso desde un comienzo pensando en la gente que está recibiendo, no en que yo profundice el conocimiento, sino que la gente conozca. Entonces yo empiezo a preparar mi sermón, mi estudio bíblico, empiezo a preparar pensando en la gente que me va a escuchar. Y voy a limitar muchas cosas del griego que la gente no necesita conocer. Quizás básico, cuando uno ve el interlineal, lo básico es de dónde a dónde voy yo a hablar. Nosotros lastimosamente tenemos la mentalidad de versículos. Entonces damos un estudio bíblico en el versículo X. Pero el problema es que la Biblia no fue dada en versículos. El Nuevo Testamento no fue dado en versículos. Fue dado en párrafos. Entonces cuando uno se acerca al interlineal, uno puede darse cuenta el párrafo que está. Lo mismo en la Nueva Versión Internacional, está en párrafos y uno puede acercarse entonces en párrafos, no en versículos. Acordémonos, los versículos no fueron inspirados. Los versículos fueron incluidos en las Biblias hace 500 años. La iglesia por 1500 años no tuvo versículos. Entonces es importante
entender que primero tengo que leer el párrafo, no el versículo necesariamente. Son dos tipos de traducción diferentes. La una es una traducción formal, es decir, una traducción que traduce casi palabra por palabra y le pone en muy buen español. Esa es la Reina Valera revisada. La nueva versión internacional es una de tipo más dinámico, donde se toma el concepto general y se lo pone lo más pegada posible al griego. Las dos son muy buenas traducciones y nos ayudan entonces a comparar. Hay ciertas cosas que se dice en las revisiones formales, pero que no hablamos así en español. Lo clásico es Jesús salió afuera. Bueno, cierto es que Jesús salió afuera, pero así nos decimos en español. Entonces la nueva versión internacional no comete ese error, sino que lo va a decir que Jesús sencillamente salió. O Jesús empezó a hablar abriendo la boca. ¿Cómo más voy a hablar si no es abriendo la boca? Pero así se habla en griego, pero en español no hablamos así. Entonces, al tener las tres versiones, uno se da cuenta qué es lo que realmente se quiere decir. Porque el interlineal académico lo que quiere hacer es sencillamente traducir exactamente la palabra que está allí, de sentido o no de sentido. Esa no es mi preocupación. En cambio, las traducciones tienen como propósito de que la gente pueda entenderlas. Entonces, hay muchas expresiones que no tienen ningún sentido al momento que yo las pongo en español. Pero las traducciones toman esas expresiones y le dan sentido de tal manera que la gente pueda entender. El interlineal no tiene como propósito que usted, por favor, no lo lleve al púlpito y lea lo que dice el interlineal, porque la gente no va a entender nada. Tiene que llevar una de las otras dos versiones para que la gente pueda entender. La Operación Strong se inventó, es un invento genial, de alguien que se dio cuenta que no todo el mundo va a entender el griego. Entonces asignó para cada palabra griega un número. Y uno puede buscar en un diccionario no por la palabra griega, sino por el número. Entonces el número X entonces nos sirve, nos lleva al diccionario y vemos qué tipo de palabra es, cómo se usa, cómo se le entiende esa palabra. Así que el número de Strong es una genialidad que uno puede usarla como base para entender lo que dice en un texto griego o base para estudiar una palabra precisa que uno quiera exponer. Los códigos morfológicos tienen un uso un poquito más avanzado. Cuando uno va del griego al español o de un idioma a cualquier otro idioma, uno tiene que darse cuenta que hay limitaciones en los dos idiomas. En este caso, el español es muy diferente al griego. Y en el griego se expresan cosas de una manera que en español no se las puede expresar. Entonces, los códigos morfológicos nos ayudan para entender que aunque en nuestras Biblias aparece una palabra en un imperativo, por ejemplo, una orden, en el griego no es una orden. Entonces, el momento que yo estoy predicando, estoy dándome cuenta, cuando Pablo, cuando Jesucristo, cuando alguien dijo algo, no estaba ordenando, sencillamente estaba diciendo lo que estaba pasando. Entonces nuestra predicación, nuestra enseñanza va a cambiar completamente. Los códigos morfológicos entonces nos ayudan a ver este análisis de cada una de las palabras. Traducciones tradicionales usaron generalmente lo que se conoce como el Textus Receptus, que es un estudio crítico del Nuevo Testamento del siglo XVI. En esa época se contaba con muy pocos manuscritos. Nosotros hoy en el siglo XXI contamos con miles de manuscritos.
Entonces el trabajo que se está haciendo ahora, o se está hecho ya desde hace varios años, es ver realmente de lo que nosotros, lo que teníamos en el texto Receptus, qué es lo que realmente se escribió en forma original. Es decir, se añadieron ciertos versículos en el siglo III, siglo IV, de buena fe algunos, ¿sí? Había algunos que realmente lo hicieron de mala fe, que quitaron partes de la Biblia. Eso pasa hoy también, ¿no? Tenemos la Biblia de los Testigos de Jehová, que esa es una Biblia de mala fe. Entonces ellos han puesto traducciones que no tienen ninguna base, han quitado palabras, han aumentado palabras para que enseñe lo que ellos quieren enseñar. Eso ha habido a lo largo de la historia también. Pero cuando ha sido de buena fe, entonces han sido pastores que anotan algo para un sermón, y esas cosas se han ido metiendo poco a poco en el texto bíblico. Cuando se inventa la imprenta, entonces hay un salto. Dice, muy bien, ¿ahora qué vamos a imprimir? Porque antes se copiaba con la mano, pero ahora que se inventa la imprenta ya queda impreso. ¿Y ahora qué vamos a imprimir? Entonces viene el trabajo de ver qué es lo que se va a imprimir. ¿Se va a imprimir esto que está aquí en este manuscrito o este que está en este otro manuscrito? Entonces se toman decisiones. Y esas decisiones entonces ha llegado hoy en el siglo XXI prácticamente a tener una unanimidad, que el texto fue dado de la manera como nosotros lo tenemos ahora. Interlineal académico nos ayuda a entender las diferencias que hay en los diferentes manuscritos. Nos da una pista. La nueva versión internacional generalmente va de acuerdo al interlineal académico, y entonces una persona que está leyendo esas dos versiones, el interlineal y la nueva versión internacional, se da cuenta que probablemente en la Reina Valera revisada hay una parte que no aparece en estos versículos. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué? Y hay una nota al pie de página en la interlineal donde podemos encontrar una explicación sencilla. No es un libro técnico. El libro técnico, para eso tenemos que meternos en otros conceptos, que son conceptos mucho más amplios y más complejos y especialmente más largos de explicar cómo sucede eso. Pero nos ayuda como una pista. No. Generalmente me preguntan a mí, me hacen esta pregunta: ¿cuál es la mejor traducción según su opinión? Y yo me veo en problemas, porque yo he trabajado en varios equipos de traducción. Entonces, ¿cuál es? Pues la que yo he hecho. Es decir, yo no voy a decir, yo hice esta traducción pero está mal hecha. No, yo hice esta traducción porque creo que es la mejor. Pero, honestamente, no hay mejor traducción. Cada una tiene su valor. Y uno tiene que saber en qué momento uno tiene que usar. Si es que hay el relato, por ejemplo, el libro de Ezequiel, es un libro complejo, probablemente una traducción que vaya hacia lo dinámico sea muy bueno para que la gente escuche una historia larga. En cambio, si vamos a una formal, la gente se va a marear con tanta palabra que se usa allí y toda la cosa. Entonces va a depender igualmente de las personas que están escuchando. Si uno está predicando a gente con un nivel cultural un poco más alto, entonces uno puede usar cierta versión. Pero si no, entonces va a usar versiones que usan menos palabras y es más entendible. Así que cada versión tiene su punto bueno. Como decía hace un momento, la única Biblia, la que se la llama generalmente la antibiblia, es la de los Testigos de Jehová. Esa es una muy mala traducción que no vale la pena leer. El resto hay que usarlas. Y con mucha gratitud a Dios por eso.